Bueno, pues mi pasión por los coches empieza, pues yo creo que desde siempre, y tuve la suerte de que a mi padre también le gustaban muchísimo los coches, y bueno, desde que tuvimos un coche muy emblemático en la época, que era un Dodge Dart Station Wagon, pues desde entonces yo y mi hermano, pues unos chalaos por los coches, y bueno, estábamos todo el día mirándolos, comprando revistas y yendo a verlos, ¿no? Y esta es una de las suertes que tuvimos en Barcelona, en los años 60 y 70, que habiendo muy pocas unidades, había unas unidades muy raras, ¿no? Entraban todas por el Salón del Automóvil y bueno, podías permitirte el lujo de ver pues esto, fabulosos Aston Martins y maravillosos Cadillacs y bueno, todo tipo de coche especial, ¿no? Aunque hubiese pocos. Y desde entonces, pues nada, siempre he estado vinculado con ellos. A partir de los 16 años empecé a comprarme coches y siempre me he dedicado a esto. Siempre me han gustado los Dodge, he tenido todos los modelos de Dodge y en un momento dado, en el año 2003, tuve la suerte de poderme comprar uno, donde un amigo me vino y me dijo que sabía de alguien que tenía un coche muy raro y le dije que, hombre, pues tráigamelo usted y veremos qué es lo que podemos hacer. Y me trajeron este Boulevard, en otro estado completamente, estaba muy perjudicado. He estado muchos años buscando información de estos coches, he hecho hasta una página web donde tenemos el registro de todos los coches que hemos encontrado y toda la información que hay, ¿no? Y bueno, es un poco la afición que hay por los bulevares, pues es la que tiene que empezar, porque se hicieron muy pocos, 2 docenas de coches aproximadamente, tenemos localizadas 18 referencias que existieron y básicamente pues esto es un coche, un rara avis, ¿no? Es el último canto del cisne del coche artesano en España, ¿no? Bueno, hablar de Serra es hablar de uno de los carroceros más importantes que ha habido en España. Un carrocero histórico que había hecho pues, desde Pegasos a un montón de transformaciones para muchos clientes, decide que el mercado está capacitado para poder comprar este coche. Pedro Serra, viendo bueno, en ese momento del mercado una demanda de coche especial y deportivo, pensó que una idea que vio en el Salón del Automóvil de un coche italiano que era el LMX, que se basaba en un coche con un chasis deportivo, con una carrocería de fibra y con un motor popular, en el caso del LMX de Ford, pues pensó que esto mismo se podía hacer en España. Habló con Michel Liprandi, que era el ingeniero de LMX, y llegaron a un acuerdo. Liprandi en Italia vio la viabilidad de montar las mecánicas de Dodge 6 cilindros y bueno, plantearon una sociedad que fue la que permitió que se construyesen los Boulevard, que es el nombre comercial que escogió Pedro Serra. Serra ve la posibilidad de que pueda construir un coche de un precio más razonable que el de un coche de importación y a partir de una mecánica más popular y más económica, aunque evidentemente no al alcance de todo el público, ¿no? Porque el 3700 GT era un coche que bueno, tenía un precio muy elevado, era el coche más caro del mercado español y lo que tenía era bueno, una eficiencia, unos caballos suficientes y bueno, una mecánica robusta. Es decir, que alguien podía pagar mucho dinero por un coche y le iba a dar pues esto, grandes prestaciones, ¿no? La diferencia de precios siendo económico estaba pues esto, a mitad de precio más o menos de lo que sería un deportivo de importación, que sería pues, una idea de precio superior al millón y medio de pesetas de la época,
que sería pues un equivalente pues a día de hoy de más de 60.000, 70.000 euros. El 3700 GT era un coche no tan, digamos, importante con respecto a los que se traían de importación, pero estábamos hablando de un coche de casi 400.000 pesetas, ¿no? Y el Boulevard se vendía aproximadamente entre unas 600 y 700.000 pesetas, lo cual era casi el doble, si no el doble, de un 3700 GT. Bueno, se llaman Dodge porque toda la mecánica es de Dodge y Chrysler España además los bendijo, le vendió al carrocero Pedro Serra, le vendía los, serían subchasis delanteros completos, las cajas de cambio, los grupos traseros y un montón de, bueno, toda la relojería es común con la del 3700 GT. Entonces son Dodge con todas las de la ley. Yo mantengo la teoría de que de la misma manera que el LMX fue diseñado por Franco Scaglione, este coche tiene pues una gran inspiración en sus diseños e incluso yo no dudo de que algún boceto se hizo porque tiene bueno, una similitud con el LMX y además una similitud con los coches que después hizo Scaglione. Hizo el Hydra, por ejemplo, es un coche que es un Boulevard más grande. Y entonces el toque Serra se ve muy bien en el prototipo, que tengo la suerte de haber encontrado después de 20 y tantos años de buscarlo. Y en este coche se ve un poco los dos conceptos, el concepto italiano en la carrocería y los acabados de Serra. Serra era un enamorado de los coches americanos y a este coche pues, le añade todos los detalles que tenían los muscle cars de la época, ¿no? Utiliza llantas muy anchas, utiliza el acabado estético de los AMC AMX, que es un falso T-top en vinilo, utiliza las luces traseras imitando a un Shelby del 69 o del 70, e incluso bueno, tiene un detalle muy simpático, que luego os enseñaré, que es el pomo del cambio, que está hecho en baquelita, pero es una copia de un selector de marchas de Hurst. Entonces, bueno, estos pequeños detalles americanos encarecen el coche y ya en las series 1 desaparecen, ¿no? Se simplifica muchos de los detalles, aunque el conjunto es el mismo, ¿no? Y bueno, fue un proyecto muy interesante, le puso mucho cariño, tanto Serra como Liprandi, porque se vino a vivir a España. Tuvieron la mala suerte de que era un año en el que Industria quería entrar en el mercado común europeo y esto de los coches artesanos no convenció demasiado al Ministerio de Industria. Y se le obligó a que si quería seguir haciendo coches y matricularlos, debía convertirse en un fabricante de automóviles, ¿no? Entonces, evidentemente, para la baja producción de estos coches y la posible venta, no le compensaba para nada. Entonces, bueno, ya fue muy complicado
y digamos que tuvo pues esto, un problema muy grave de servicio a los compradores de los coches, ¿no? Muchos coches acabados no pudieron ser matriculados, iban con placas provisionales o con la placa roja de empresa y llego a la conclusión de que la presión de Chrysler España y los posibles contactos que tuviese en el Ministerio de Industria el señor Serra le permitió matricular los coches, pero de una manera lenta, difícil y generando que muchos clientes se enfadaran. El coche gustó muchísimo, el coche realmente era atractivo para el mercado, pero bueno, los problemas de industria y, por decir algo, la baja rentabilidad de los coches artesanos hizo que el proyecto no llegase a más de 2 decenas de coches, ¿no? Aquí veis un poco lo que serían los 3 estados de los bulevares que hay hoy en España. Uno completamente para restaurar, es un coche que ha estado más de 30 años a la intemperie, incluso ha sido una perrera, el dueño de los coches metía aquí a los perros. El hecho de que ha estado, pues esto, 30 y tantos años a la intemperie, si no más, ha hecho que sea uno de los, a día de hoy, bulevares más perjudicados y más difíciles de restaurar, porque este coche exigirá el separar chasis de carrocería, cosa que no es tan sencillo, porque la carrocería de fibra envuelve el chasis, con lo cual hay que cortarlo. Bueno, este bulevar es el prototipo, es el responsable de toda la historia, es el número 0. A partir del chasis diseñado por Liprandi y la adaptación de la mecánica del 3700 GT, se hace el primer molde de fibra de vidrio realizado por uno de los ayudantes de Liprandi, otro italiano. Este coche en concreto fue presentado a la prensa en días previos al salón. Hay un reportaje fotográfico muy interesante en el Parque Güell de Barcelona y después se presenta ya en el Salón del Automóvil del año 72. El coche se acabó inicialmente en color verde jade, que es un color, en principio, un verde oscuro. Y este es un superviviente. Este es os explico que los coches tienen alias, porque como solo hemos digamos, llegado a descubrir 18, cada coche, para diferenciarlos, en vez de los números de bastidor, que eso también está, y las matrículas, les ponemos un alias, ¿no? Entonces este es el Canadá. Una pareja, el señor Lafrance, que vivían en Mallorca, que eran canadienses, ven el coche, se enamoran de él y se lo compran. Y este señor, bueno, pues diferentes cambios de domicilio por sus motivos profesionales, hizo que este coche pues pasara desde Mallorca a Escocia y desde Escocia a Canadá. Y entonces este coche ha estado siempre en sus manos y es un coche, bueno, que él ha cuidado mucho y está tal cual. Es un coche que solo tiene una segunda pintura, un poco más oscura que la original, pero es un coche que está siempre mantenido, con lo cual es un coche que funciona extraordinariamente bien. Pero bueno, el tiempo es inexorable y se merece el poder hacer darle un poquito de cariño, ¿no? Que es lo importante. Y este se llama Sitges porque vivía en Sitges. Este sería el ejemplo de un coche acabado. Hay pocos completamente restaurados y en este caso, pues ya te digo, es difícil de ver. Y este es el prototipo, o también llamado el Puticlub, porque en su momento es un coche que estuvo, bueno, toda la vida en manos de un señor que entre sus negocios tenía, pues esto, un Puticlub. Los coches que haces artesanalmente necesitan, bueno, que todo esté encima de algo, ¿no? Entonces, en los bulevares
se utiliza un chasis tubular de perfil cuadrado y a partir de este chasis que mantiene toda la mecánica se monta una carrocería de fibra de vidrio, que es la gran diferencia y el gran boom que hay a finales de los años 60. La fibra de vidrio se había utilizado buscando más la economía de producción, esto empieza con el Corvette del 53. La fibra de vidrio tenía una ventaja, que es muy sencilla de utilizar y fabricar, y lo único que exige es hacer buenos moldes. Sabemos que se tardaba alrededor de 2 meses en construir el coche. Eso significa que estabas hablando de alrededor de unas 500 horas de trabajo. Esto es una producción muy elevada para la estructura del garaje Pullman de las carrocerías Serra. En el gremio de los talleres en Barcelona, si llevabas un Serra, todos decían que por favor lo llevase a los talleres de Serra en el Paseo de San Juan, porque no querían meterse en los detalles de este coche, ¿no? Porque tiene cosas muy clásicas junto con otras muy modernas. Por ejemplo, los cristales están montados con silicona, que en la época era algo no demasiado frecuente, se utilizaban gomas, y todos estos acabados de fibra tienen su aquel, ¿no? El Dodge Boulevard tiene un aspecto de coche deportivo y es básicamente un GT. Se trata de un coche pensado para poder ir a buena velocidad, de crucero, el poderlo utilizar todos los días. Se parte de un motor estándar, en este caso os lo voy a abrir para que lo veáis. Es el fabuloso Slant Six de Mopar, que lo utilizaron desde los Chrysler, Dodge, Plymouth, y que a partir de que Barreiros empezó la producción de los Dodge Dart, se convirtió en un motor relativamente popular en España. El Slant Six es un motor muy tranquilo, da 165 caballos y tiene una buena relación de par, entonces es un coche que es muy agradable de conducir. Va muy bien equipado de fábrica, llevaba frenos de disco delante, Kelsey Hayes, llevaba ya un servofreno Bendix, doble circuito de freno, e incluso la posibilidad de instalarle aire acondicionado. Lleva dirección asistida ZF, lleva una caja de cambios de 4 relaciones, también de origen Dodge, y un puente trasero también de eje rígido. La suspensión delantera es de barras de torsión, típica de Chrysler de la época, y atrás también lleva la suspensión convencional con ballestas. Lleva frenos de tambor atrás y es un coche que, si le sabes coger un poquito las medidas, es un coche muy dinámico, realmente muy dinámico. Te puedes divertir con él, el chasis es europeo y los italianos saben hacer chasis. Coches evidentemente no es lo mismo, pero podía competir con un muscle car americano medio, ¿no? Con un Mustang, con un Challenger de Dodge, con un Barracuda simple de 6 cilindros y conseguía tener el atractivo de un coche de importación a un precio nacional. Más luego, un mantenimiento de lo que serían los recambios en cualquier concesionario de Chrysler.
factor de los bulevares es su rareza y realmente el ser los últimos deportivos artesanos que se han hecho en España, ¿no? En definitiva, el Boulevard es un coche que es el último grito de los carroceros españoles y un coche que, bueno, no sé si estará nunca a la altura de un Pegaso, pero sí es el representante de los deportivos de una época, ¿no?